En el silencio de tan dulce letra, ahí te encontré, glorioso José. Buenas noches a todos. Qué alegría empezar este proceso tan hermoso con todos ustedes. Esta consagración tan maravillosa que ha llegado a la vida de nosotros, a la vida mía personalmente de una manera sorprendente, que ya les contaré un poco. Bueno, primero, mi nombre es Angélica Barajas, soy misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano, movimiento de fieles católicos, de laicos. Este movimiento nace en Colombia en 1999, pero pues la Virgen hace su obra extensiva a todo el mundo y ha llegado hasta Europa, ha llegado a España y acá está empezando a dar sus primeros pasos. Entonces, pues en el transcurso de las charlas de pronto nos iremos conociendo un poco más. Nosotros, bueno, quiero aclarar como una cosa para que si la escuchan durante las charlas o algo no se les salga tan desconocido. Y es algo, una frase que utilizamos muchísimo nosotros los misioneros de lazos y es un quién como Dios, al cual se responde nadie como Dios. Ese es un saludo que utilizamos entre nosotros porque es un grito de batalla, es un grito que dio San Miguel Arcángel en el momento en el que en el cielo estaban teniendo esa batalla espiritual, en que los ángeles se estaban como en esa desobediencia y hubo ese grito del quién como Dios y donde los ángeles que respondieron nadie como Dios fueron los que permanecieron en el cielo y los otros fueron los ángeles caídos en un momento de la desobediencia de Lucifer. Entonces de ahí viene este grito. Después hay otra insignia que utilizamos y es después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Y después de María, nadie como San José, del cual vamos a hablar durante estos 33 días a quien nos vamos a consagrar. De pronto, durante nuestra vida ya hemos vivido la consagración total a Jesús por María, y esta es una consagración que para mí es un poco nueva también. Realmente llegó a mi vida de una manera que sorprendente. Yo vi la imagen del libro del que les voy a hablar y me llamó mucho la atención. Sentí algo muy fuerte en mi corazón y quise averiguar más. Y fue ahí donde descubrí la consagración. Es un libro llamado Consagración a San José, las maravillas del Padre Celestial. Este libro es del padre Donald Calloway. Este es un sacerdote estadounidense que en la charla de hoy, sí, o sea, esta no es una charla que entra dentro del pensum de la consagración, claro, esta es como más a modo de introducción, de que ustedes me conozcan, sepan con quién es que van a tratar esos 33 días y pues que es algo que sepan un poco más de mí y pues darles en sí la bienvenida. Entonces, el libro se los voy a mandar también un pantallazo para que los que más puedan y lo aconsejable es que lo adquieran porque ahí van a estar todas las 33 lecciones, las meditaciones y las oraciones que se van a hacer durante este proceso. Entonces, este sacerdote quiero contarles también un poco más. Él nos viene a hablar de este proceso, de la importancia que es amar a San José, de lo importante que es conocerlo más, que estamos en un tiempo en el que la iglesia, las familias y nosotros como laicos necesitamos a San José, porque es un tiempo en el que la iglesia estamos viendo un ataque impresionante contra la familia, contra la ideología de género, un ataque impresionante contra la vida. Vemos cómo se está queriendo deformar desde todos los puntos de vista el concepto de familia. ¿Quién más que San José, patrono de las familias, patrono del matrimonio, terror de los demonios, patrono de lo imposible, para ayudarnos en la iglesia, en nuestras almas, en nuestras familias, en nuestra sociedad? Poder recuperar este terreno que, como el Padre dice, un terreno que el demonio nos ha venido robando, un terreno que quizás hace unos años no pensábamos que eso fuera a llegar y lo estamos viendo, como el demonio se ha ido metiendo poco a poco hasta tan dentro que ha tocado esos hilitos tan delgaditos y que para nosotros son cosas de principios
muy importantes, ¿verdad? Entonces, quiero contarles un poco en sí el testimonio de este sacerdote que a mí me impresionó, o sea, me impresionó muchísimo. Y él tiene un libro que dice que él es la muestra de la misericordia de Dios, que también se consigue por Amazon o bueno, por donde lo quieran buscar, y es un libro donde habla un poco más de él. Este sacerdote tenía una vida totalmente desordenada, de drogas, sexo, alcohol. Su madre se había casado 3 veces y su tercer padrastro era militar. Ellos vivían en Virginia y se mudaron a California. A la edad de 11 años, Donald estaba totalmente perdido en la vida del sexo, de las drogas, de los vicios. Su vida solamente se basaba en el placer, buscar experiencias de límite, buscar experiencias de vivir al máximo, porque en él había un deseo como incesante de más y más y más, pero todo basado en el placer. Vemos como un niño de 11 años estaba totalmente perdido, estaba totalmente sin rumbo. Luego, cuando él más o menos tiene esa edad, es obligado a viajar a Japón por sus padres. En ese momento él se siente frustrado, obviamente tendría sus amigos, tendría todo como uno dice, o sea, sus compinches. Y al irse a Japón se siente como que le están arrebatando eso. Entonces, en un acto de rebeldía, él trata de hacer como que las cosas mucho más fuertes allá para darle una lección a sus padres. En ese momento conoce lo que es la mafia japonesa, se dedica a actos ilícitos, robo de coches, con la mafia trata todo lo que son drogas, o sea, transportar drogas, o sea, cosas impresionantes. Tanto así que él es expulsado a sus 15 años de Japón, y no de cualquier manera. En ese momento a este joven tocó esposarlo para expulsarlo de allí. Dicen que él estaba con su pelo largo, con su boca sucia, tenía un aspecto muy salvaje, dicen. E incluso en ese momento él le escupe a los policías. Como su padrastro era militar, tuvieron que, por medio de él, insertar el teléfono, las llamadas, bueno, como para localizarlo, porque era imposible. Cuando él es obligado a regresar a Estados Unidos, le expresa un gran odio a su madre, o sea, en palabras él le dice a su mamá que la odia. Su mamá hacía pocos años había vivido como una crisis, la cual la hace buscar la religión católica, que anteriormente pues ella no conocía nada de Dios. Pero Donald no sabía que su madre se había convertido al catolicismo. En ese momento en Estados Unidos sigue su vida. Él llega a estar en un hospital a punto entre la vida y la muerte. Él está durante 3 meses en un centro de rehabilitación, pero después de que sale de allí sigue peor y peor y peor. O sea, dice él que en él había un deseo incesante de deseo, de placer, que no hallaba ya con qué saciarlo. Cuenta que una noche, aproximadamente a sus 20 años, en 1992, él empezó a sentir durante la tarde como algo en su corazón, algo como un presentimiento, que algo iba a pasar. Se le empieza a pasar por su mente ideas de suicidio, de muerte, cosas muy fuertes, dice él. Pero en ese momento él sabía que algo le iba a pasar y él decía que quería estar solo, tanto así que apagó su celular, rechazaba las llamadas de amigos porque era un fin de semana. Y él estaba solo en la casa y empieza a mirar en la biblioteca de su padrastro qué libro leer, qué cosa mirar, o sea, no sabía qué hacer. De repente va a la librería y coge un libro al azar, dice él, en el cual la portada ve a unos niños, a 6 niños arrodillados mirando a una mujer. Él dice que le impactó mucho y que en la portada del libro ve la palabra Virgen María, pero que para él no sabía quién era, o sea, no conocía. Él dice que para él Jesús era Santa Claus, o sea, imagínense el nivel de ignorancia total respecto a la religión de que tenía este muchacho a su edad de 20 años. Entonces, en ese momento, cuando él empieza a leer el libro, a leerlo, él dice que se fue como que hipnotizando por el libro, o sea, fue algo que lo atrapó tanto así que lo terminó de leer tipo 3:30, 4 de la mañana. Dice que él sentía que ahí se estaba jugando la vida o la muerte. Cuando él termina de leer el libro, a las 6 de la mañana va donde su madre
para contarle lo que había sentido. Él dice que él leyó y lo que más le impactó del libro era que decía que había una mujer tan hermosa, con una belleza tan profunda, que hacía que los niños se tiraran a sus pies arrodillados a llorar. Y él decía que esa belleza de esa mujer le impactó tanto, que le llenó su corazón. Él dice que él se dejó enamorar por esa mujer y que él sintió cuando terminó de leer ese libro que él quería entregarse a esa mujer. Decía, si esa mujer es tanto así como habla el libro, yo me quiero entregar totalmente a ella. Y él sintió tanto ese deseo que fue como a contarle a su madre. Su madre no sabía qué hacer. Obviamente, imagínense una mamá que ya sabía de Dios, su corazón, su anhelo más grande sería la conversión de su hijo. Ella rápidamente va a buscar un sacerdote en ese momento, van en busca de iglesias, que no era fácil porque estaban cerradas a esa hora de la mañana. Los sacerdotes le decían que la atendían, pero más tarde ella sabía que era algo de vida o muerte, o sea que esa oportunidad no la podía desaprovechar. Va y se dirige a una iglesia, el sacerdote los atiende y les dice que después de la Eucaristía él los atiende. En el momento en el que él estaba viviendo la Eucaristía, él dice que se sorprendía muchísimo de ver comportamiento de las mujeres, que todas se paraban, se arrodillaban al mismo tiempo. Vivió el rezo del Santo Rosario en ese momento. Hay una frase que se las voy a leer literal, que la dice el padre, que fue lo que él sintió en el momento de la Eucaristía, en el momento de la consagración, y dice que para él, dice, se paró el tiempo, me vi en el Calvario, en la contemplación de los fieles del sacrificio del Cordero. Sentí a Cristo de tal forma que todo lo que sabía era que yo estaba locamente enamorado de Él, que es Dios nuestro Salvador. Esa frase la dice él, y dice que él en ese momento entendió que Dios lo amaba y que Dios había muerto por él. Qué impresionante. Una persona, un ser que desconocía totalmente de Dios, o sea, cómo Dios lo atrapó en nada, o sea, en cuestión de nada. A mí eso me impactó muchísimo. Después de que él vive ese momento, luego habla con el sacerdote, cuando termina la Eucaristía, el sacerdote le regala una ficha del Sagrado Corazón. Él llega a su casa con ese corazón muy emocionado, desbordado de amor por Dios. Y dice que obviamente, imagínense la habitación de un chico de la adolescencia, rebelde, con todas estas cosas que este hombre ya había vivido. Él dice que empieza a quitar todos los pots de su habitación, todas las cosas, los afiches que tenía, que obviamente ya sabremos de qué era, y pega una foto del Papa, el afiche que el padre le había regalado del Sagrado Corazón y un crucifijo. Y dice que él en ese momento sintió la necesidad de hacer algo, pero como él nunca había orado, como él no sabía cómo se hacía ni qué era, él recordó la imagen de la portada del libro, lo que los niños estaban haciendo. Y él dice que él en ese momento cayó de rodillas y dijo, voy a hacer lo que esos niños hacían en esa imagen. Juntó sus manos y empezó a orar. O sea, dijo él, empecé a hablarle a Dios. Y sentí en ese momento que empecé a llorar, a llorar, a llorar. Dice que lloró tan profundamente que con sus lágrimas hubiera llenado un balde completo. Pero dice que esas lágrimas no solo eran de tristeza, sino al contrario, eran de una alegría tan inmensa, una paz que le estaba llenando tanto su corazón. Luego, después de esa vivencia que él tuvo en la noche, cuando va a descansar, tuvo otro acontecimiento y él dice que él sintió una fuerza muy grande que llegó a empujarle su cuerpo, como a molestarlo. En ese momento él se llenó de pánico, él se llenó de muchísimo miedo. Y dice que él no tuvo a quien más clamar, sino a la única persona que hasta el momento había conocido, y era María. Y es él que gritó con toda la fuerza de su corazón, María, María, y que en ese momento él escuchó una voz que le dijo, Doni, me haces tan feliz. Y ahí él entendió que quien le hablaba no podía ser alguien diferente a la Virgen María, porque dice que nadie más que su madre lo hubiera llamado así, Doni, porque así lo llamaba su mamá. Entonces, ¿quién más que su madre, aquella que lo conocía, refiriéndose a su madre espiritual, a la Virgen María, lo iba a llamar de esa manera tan tierna que su madre terrenal también lo llamaba? Dice que en el momento en que escuchó esa voz, él sintió como si se hubieran ido de repente todos los vicios, todos los pecados de él, o sea,
todo, ya que él había tenido una confesión en la mañana en su Eucaristía, y cómo siente que se radica todo eso. El cambio de él fue radical, de ahí empezó a rezar el rosario todos los días, su Eucaristía, Vía Cruz, y dice que se la pasaba metido en la iglesia. Ese proceso duró 9 meses y ya luego para llevarlo a discernir su vocación sacerdotal. Para mí ese testimonio me impresionó muchísimo, como un hombre que a los 20 años, sin conocer nada de Dios, nada de la Virgen María, esta mujer con su belleza, con su hermosura, lo atrapa, y hoy nos está él a través de esta consagración aprendiendo, regalando la posibilidad de conocer y amar más a este gran hombre, a San José. Yo los invito, y pues también es una invitación para mí, eso es un proceso que vamos a vivir mutuamente. Lástima que por las situaciones que tenemos de la pandemia, de todo, pues no lo podamos hacer presencial. Pero Dios nos deja ganar en generosidad, y las gracias que nos va a regalar, estoy segura que nos la va a regalar, sea presencial o sea virtual, si vivimos esta consagración con fe, con amor y convencidos del proceso que estamos haciendo. San José es un hombre maravilloso, es un hombre tan maravilloso que ha sido tan desconocido, no porque no se haya mencionado, sino porque sus virtudes, sus cualidades, su santidad ha sido tan grande. Ha sido el primer santo que convivió ¿con quién? Con Jesús y María, fue el custodio de su corazón, fue el custodio de esa familia, fue el hombre a quien Jesús, siendo Dios hecho hombre, le obedeció acá en la tierra. Entonces, ¿por qué? Si Jesús, siendo Dios, lo hizo, ¿quién somos nosotros para no hacerlo, para no acogerlo como nuestro Padre espiritual? Entonces, que San José nos venga a enamorar, dejémonos enamorar de ese hombre. Si ya lo conocen, si tienes algún testimonio, alguna vivencia, ojalá la puedas compartir con nosotros. Y si no, si de pronto estás acá por casualidad, por curiosidad, en fin, que sea San José el que nos enamore, el que nos convenza. Yo quiero pedirles algo, y es que durante estos 33 días, yo les había dicho que les iba a enviar el video ayer, viernes, porque pensé que hoy se iniciaba la primera charla, pero no, la consagración inicia el 15 de febrero para finalizarla el 19 de marzo, que por gracia de Dios, y si nos lo permite, será con una ceremonia presencial en la parroquia de la Santísima Trinidad. Entonces, quiero pedirles que durante estos 33 días, hoy, en el transcurso de mañana, piensen en una necesidad que tengan. No importa si es espiritual, no importa si es material, no importa. Y quiero que se la pongan a los pies de San José. Si tienes una imagen, escríbela en un papel y se la vas a llevar con toda la fe, con todo el amor del mundo, convencido de que San José va a hacer la obra, porque San José es el patrono de lo imposible. Yo durante estos días iré contando de pronto al inicio, al final, algunos testimonios maravillosos que he escuchado, que podemos ver de San José. Por ejemplo, hay un periodista, es guionista, actor, director de cine, productor, es español, Juan Manuel Cotelo. Él habla de San José y él tiene un testimonio que dice que en un momento dado unas monjitas de Argentina le escribieron a su celular escribiéndole que oraban por él, y él dijo, bueno, qué chévere, dice él que les respondió. Dice que estas monjitas de repente, y como que después de esas palabras de saludo, la pregunta inmediata fue, ¿tienes alguna necesidad material? Y él le responde, él queda sorprendido, él dice que eso no es una pregunta que uno haga en una primera charla. Y él dice que sí, pues sí la tengo. Y le preguntan que qué era. Y pues él, un poco extrañado, les dice que necesitaba reunir mucho dinero para la producción de una película en ese momento. Ellas le dicen que cuánto era, que cuánto dinero era. A él le parece pues algo descabellado, una locura total, porque él dice que era muchísimo dinero, tanto así que les dio pena decirle a las monjitas cuánto dinero era lo que él necesitaba. Y dice que le dio una cantidad que no era la verdadera. Aún así ella le dice, vale, eso te lo va a dar San José. Vas a escribírselo a San José y se lo vas a poner a él. Dice que las monjitas, de una manera pues un poco graciosa para él, le dicen que ellas lo que hacían era escribir la petición a San José y ponérsela debajo de sus pies, de tal manera que él quedara incómodo durante 30 días. Entonces que le hiciera una treintena a San José
y que él y le dijera que no lo volvería a poner cómodo hasta que no le concediera lo que le había pedido. Él dice que le causó muchísima gracia, pero que él dijo, y después de eso ella le dijeron que tenía que él ofrecerle también algo, o sea, prometerle algo, y él dice, bueno, ¿y con qué compro a San José? O sea, ¿cómo puedo convencerlo? O sea, ¿cómo puedo conquistarlo, por decirlo así? Y ella le dicen, difunde su devoción, difunde su devoción. Es por eso que él sale hablando, dando este testimonio y dando esta charla. Y dice que pasado el tiempo, San José le consiguió el dinero que él necesitaba y que el dinero le fue llegando poco a poco y que la película coincidencialmente, diosidencialmente, se empezó a grabar el 1 de mayo, que es el día de San José Obrero. Entonces, él una persona pues común y corriente, que español de acá, que aún está vivo, pues nos cuenta un testimonio y algo que San José ha obrado en la vida. Si pudo hacerlo de una manera espiritual, ¿por qué no lo ha? Sí, de una manera material, perdón. Algo que uno dice, bueno, o sea, pedir algo material, pedir dinero, pero sí, es algo que nos conviene para nuestra vida, para nuestra alma. Esa necesidad, pónsela a los pies de San José. Pónsela con todo su corazón. Y vamos a finalizar haciendo una oración para que sea Él quien nos dé la perseverancia, para que sea Él quien nos dé la constancia en esos 33 días, para que esta devoción no sea superficial. Lo que les digo de pedirle a Él y el ejemplo que les doy es algo pequeño, pero también vamos a ver cómo San José obra cosas grandes espiritualmente en la vida de las personas, cómo transforma matrimonios, cómo transforma la vida de las personas. Vamos en este momento a cerrar nuestros ojos, a pedirle a San José que sea Él quien en nosotros nos acompañe, que nos lleve de la mano en esos 33 días, que nuestra única finalidad como cristianos, como católicos, es amar cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Sabemos que nuestro corazón muchas veces ha sido herido, ha sido incapaz de amar verdaderamente. Necesitamos ayudas celestiales, y esta es una que Dios nos dejó, su Padre espiritual, a San José, esposo de la Santísima Virgen María, quien más que Él, que los conoció, que los custodió, que su corazón estuvo íntimamente unido con Él, con ellos, que fue un solo corazón. ¿Quién más que San José para ayudarnos a amar más a la Virgen María, más a nuestro Señor Jesús? San José, en este momento te ponemos esa necesidad espiritual, material, esa necesidad que tanto tenemos, eso que quizás todo el mundo nos dice que es imposible, eso que nuestro corazón y nuestra mente nos dice que no, que ya hemos luchado, que se le hemos pedido muchas veces a Dios y de pronto no nos la ha concedido. Pero San José, danos la gracia de entender que si es para el bien de nosotros, a través tuyo, en estos 33 días, con toda la fe del mundo, tú vas a interceder por esa necesidad que te vamos a poner a tus pies. Y si no nos la concede, es porque nos vas a dar la gracia de entender por qué. Nos vas a dar la gracia de entender que quizás no es el momento, o quizás hay algo más grande que Dios nos quiere regalar. Vas a entregarle todo a San José, vas a decirle que quieres ser ese niño pequeñito para que sea Él, nuestro Padre Celestial, quien a través de Él, de este Padre terrenal que puso a Jesús, sea nuestro Padre, sea ese carpintero quien venga a tallar nuestro corazón, nuestra vida, ayudarnos a crecer en virtud, ayudarnos a crecer en este momento en que la Iglesia tanto necesita santos, que seamos luz y sal para el mundo, en un mundo de oscuridad, en un mundo donde se está perdiendo la fe, en un mundo donde ya no se habla de Dios. Que seamos esas luces que nuevamente empiecen a encender, a llenar de fuego y de amor y de ardor este mundo. San José, ruega por nosotros. San José,
Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. Y después de María, nadie como San José.